El número de personas con hambre en América Latina y el Caribe creció en 4 millones de personas, alcanzando un total de 56.5 millones en 2021. Las pruebas que presenta este informe es convincente, pero es también horrible ver que hay niños en áreas rurales y en hogares pobres cuyas madres no tienen educación formal, inclusive fueron más vulnerables a la emancipación y al retraso de crecimiento. Por otro lado, de esta moneda, los niños de áreas urbanas en hogares más ricos tenían un riesgo mayor de sufrir sobrepeso. En otro informe para Guatemala, representantes de Save the Children y World Vision estiman que para el último trimestre, 4.6 millones de guatemaltecos podrían pasar hambre debido a la alza en el precio de alimentos y fertilizantes. El estudio no solo muestra ese 4.6 millones de personas que ya se estiman que estarán en inseguridad alimentaria y nutricional para septiembre de este año, sino se proyecta una mayor cantidad, ¿verdad? Pensando justamente en el alto costo que ha tenido los productos de consumo básico e incluyendo los productos de fertilizantes, por ejemplo, que son de uso común dentro de la población guatemalteca. Y hay que apoyar con asistencia alimentaria, pero urgente, y a las familias realmente que hoy en día los niños, niñas y otros familiares no tienen que comer. Hay que buscar también lo colectivo. Bueno, vaya si no es un tema de tema. Lo decíamos ayer, el hambre en el mundo y la hambruna para el 2023 está allí. Pero hablemos del día de hoy, Sandy. Sí. El hambre está en Guatemala, el hambre está en la ciudad capital, en los suburbios, en los asentamientos, está en cada municipio y no digamos en el interior de la República, donde realmente afuera del nivel mundial, vemos a niños guatemaltecos morir de hambre, desnutrición crónica, desnutrición infantil, cosechas que se están perdiendo por el fenómeno de la niña, sequías, tantas situaciones que están pasando. Así que, además, si a esto le sumamos que Guatemala es uno de los 10 países en el mundo más afecto en negativo, obviamente, a los efectos del cambio climático, es que la situación se vuelve terrible. Y esto podemos agregar algunas cosas más, Sandy. Más del 90% de nuestras fuentes hídricas están contaminadas. El agua dentro de poco se va a volver, aunque usted no lo crea, algo tan valioso como el oro en el mundo, que de pronto y por allí algunas futuras guerras vendrán por ese tema, porque el agua es un bien tan preciado que lo estamos perdiendo. La verdad es que impacta, Julio, ver estas cifras, ver cómo la situación cada vez está más complicada, que hay cada elemento, cada factor que viene a afectar precisamente esta situación de pobreza, de desnutrición, de retroceso en un desarrollo, te diría, porque no puedes desarrollar un país cuando sus pobladores están muriendo de hambre o cuando sus pobladores no tienen ni siquiera lo básico en la alimentación, cuando no pueden nutrirse correctamente. Entonces vemos cómo la situación de Rusia y Ucrania ha afectado y sigue afectando, Julio, y podemos decir, está muy lejos, sí, pero repercute en el mundo, y Guatemala es parte de los países que se ven afectados también por la situación. Hemos visto entonces el precio del petróleo que ha incrementado, y esto también se ve reflejado en la situación alimentaria. Es decir, el costo que también representan los diversos productos de la canasta básica aumentó considerablemente, y esto nos afecta a todos, pero sobre todo castiga a los más vulnerables, siempre a ellos de gran manera. Claro, Sandy, yo creo que el mundo, guardando las distancias y las similitudes, está a punto de atravesar una época tan difícil como pasó allá en 1929 y en la década de los 30, el periodo entre guerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando se dio la Gran Depresión que nació en Estados Unidos, pero que afectó a todo el mundo, una economía débil. La economía se ha debilitado en el mundo y en Guatemala, primero por los efectos de la pandemia, una economía que está tratando de rescatarse y de volver a resurgir, pero que ahora viene una situación que es un factor exógeno, es decir, externo, la guerra entre Rusia y Ucrania, que crea una crisis energética, porque obviamente estamos hablando del suministro de gas natural, del suministro del petróleo, y cuando estos productos aumentan, como efectivamente han aumentado actualmente, esto repercute en todo el mundo,
aumenta toda la canasta básica y todos los precios se van a las nubes. Y el problema es que todavía no vemos el resurgir, por ejemplo, de algunas de nuestras, llamémosles industrias como la agricultura o como el turismo, para poder venir y salvar esto. Pero hay algo más importante. En el mundo, la cantidad de personas que formamos parte de él, no hay suficiente alimento. Fíjate cómo es eso. Tal vez nosotros no lo vemos, aunque sí se puede visualizar en muchas partes de Guatemala, es evidente, pero en continentes como el africano, la gente muere por cientos, si no por miles, día con día, porque no tienen un pan, una tortilla, un poco de agua limpia para llevar a su cuerpo. Y esto es dramático y se va incrementando. Así es. ¿Qué se puede hacer, Julio? Porque mira, es un poco complicado y aparte también nos hace reflexionar cuando decimos Guatemala en un porcentaje alto también es un país agricultor. Produce diversos productos, diversos también alimentos, pero al final también vemos que es un país que tiene mucha pobreza y que tiene muchos niveles de desnutrición también. Los porcentajes que vemos son alarmantes, por supuesto. Y vemos que, por ejemplo, en áreas como en el oriente, en el corredor seco, sí, donde se caracterizan mucho también por el tema ganadero y el tema agrícola, la sequía, la falta de lluvia ha afectado en sus cultivos y esto ha hecho también que los niveles de desnutrición que ya tenían se empeoren. ¿Cómo cambiar estas realidades y cómo cambiar pues este impacto que pueda tener para poder reducir los efectos negativos que pueda presentar? Bueno, varias acciones, factores y situaciones que tienen que transformarse en una política de seguridad alimentaria y una política del cuidado del medio ambiente y tal vez política, no sé, hasta agrícola, como le querramos llamar, tienen que darse. Número uno, tenemos que empezar a cuidar todos nuestros reservorios de agua, todos los ríos, todos los lagos, todo manantial, todo lugar donde el agua nace. ¿Por qué? Porque si no los protegemos vamos a terminar de contaminar ese poquito 10% que queda. Entonces, por ahí debe empezar. Esto significa educación, esto significa leyes, esto significa cuidado, significa sanciones. Pero no solo eso, tenemos que empezar a pensar, aparte de una conciencia ecológica y todo que puede empezar en casa, en los colegios, hacer cosas prácticas en un país tan rico como el nuestro. Tenemos una tierra que es tan fértil, Sandy, pero que la estamos arruinando con el monocultivo. En muchas partes el monocultivo está matando la tierra. Tenemos que erradicar prácticas como la roza, que al final de cuentas esa quema de terrenos lo que hace es perder nutrientes e ir volviendo más pobre ese suelo, pero eso es cuestión de educación. Tenemos que repartirle a nuestros campesinos fertilizantes y tenemos tierras ociosas del Estado que tenemos también que empezar a repartirlas. Fíjate, ahora sí, es una especie como de reforma agraria, literalmente, de repartirle esas tierras ociosas del Estado a campesinos a través de cooperativas para que puedan tener la maquinaria, los equipos, los fertilizantes necesarios para producir y empezar a rescatar eso. Eso genera economía, genera bienestar, genera trabajo y por sobre todo, pues asegura un poquito el tema de tener, aunque sea cierta autosuficiencia en comida, porque por ejemplo, y con esto termino antes de ir con datos, en granos básicos como lo es el trigo, y usted me va a decir, ¿el trigo tan básico es? Sí, el pan que come viene de harina de trigo, ese no lo estamos produciendo aquí en Guatemala en suficiente cantidad. ¿Sabe dónde lo traemos particularmente? De Rusia y de Ucrania. Vamos con unos datos, Julio, porque sí es importante ir pues apuntando ciertos datos sobre esta situación, el impacto que va teniendo la crisis a nivel mundial en nuestra economía y sobre todo también en los niveles de desnutrición. Claro, Sandri, con mucho gusto, ahí lo tiene usted en pantalla. El hambre mundial aumentó en el año 2021. 2.300 millones de personas que a nivel de todo el mundo están enfrentando dificultades, ya sean moderadas o severas, para obtener siquiera algo de comida. Ahora, importante es notar que este impacto ocurrió antes de la guerra de Rusia y Ucrania, la cual, como ya lo sabemos, ha provocado aumentos en los costos de las materias primas y una crisis energética porque también hay menos energía y se vuelve más cara. De las 2.300 millones de personas que sufrieron inseguridad alimentaria en el mundo en el año 2021, Sandy, 12%, es decir, alrededor de 268 millones,
viven en Latinoamérica y el Caribe. Y en más información de datos importantes, el reporte fue titulado El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022. Se publicó el miércoles por la Organización de Naciones Unidas. Este informe asegura en su parte toral que la situación fue más grave en continentes como Asia y como África. Pero, escuchen ustedes esto es lo que nos atañe. Latinoamérica y el Caribe, un 40.6% de la población de nuestra gente sufrió inseguridad alimentaria moderada o severa. Y por último, durante el segundo año de la pandemia del COVID-19, Sandy, el hambre siguió aumentando en Latinoamérica y el Caribe, pero a un ritmo más lento. Como sea, tenemos que enfrentar y hacer algo como conjunto, como países y sobre todo el nuestro, Guatemala, porque el hambre está ahí presente. Exactamente, el hambre es constante y es uno de los factores y es uno de los problemas sociales, Julio, más complicados, porque imagínate, ¿cómo le dices a alguien, espéreme unos días? Se me está muriendo. Muere. Exacto, entonces hay prioridades y esta debería de ser una prioridad de país. ¿Qué se va a hacer o qué se piensa realizar al corto plazo? Porque ya no hay tiempo, Julio, no le puedes decir el otro año con el presupuesto, mire, vamos, no. La verdad es de que nosotros probablemente no medimos las dimensiones porque usted tiene un plato de comida, usted pues tiene lo suficiente para poderse alimentar y nutrir, pero imagínense ustedes las comunidades, porque es una realidad que a veces los padres dejan de comer por darle a sus hijos porque no alcanza para todos, o a veces solo hacen un tiempo de comida porque para los tres no alcanza, o de un tiempo de comida lo distribuyen para alimentarse. Exactamente, entonces vemos la crisis que se está viviendo, que se ha vivido en el país, de hecho, desde los últimos años, pero que actualmente se agravó la problemática. Correcto. Acciones, aquí requerimos acciones. Si usted puede colaborar y ayudar a alguien que conoce que está precisamente en esta situación que ha dicho Sandy, hágalo. Si usted lo puede hacer a través, por ejemplo, de su iglesia, las iglesias se dedican mucho a esto, hágalo. Pero esa no va a ser la solución final. La solución final es apostarle con todo a fortalecer hoy por hoy la agroindustria, a fortalecer hoy por hoy aquellos productores de alimentos, porque eso es lo único que nos va a proveer del mismo, y a cuidar, como decía anteriormente, el agua. Pero hagámoslo, que se mire, que se note, los fertilizantes, las semillas, el apoyo, los tractores, la maquinaria, todo eso que necesitamos, y las cooperativas, para que la gente sin trabajo pueda trabajar en el campo.